Hola, bienvenido a la unidad número 1 de tu módulo de diagnóstico neuropsicológico, parte 1. En esta ocasión vamos a revisar las características que tiene el déficit cognitivo en los denominados síndromes neuropsicológicos, pero antes estaremos revisando un panorama histórico que dio pie a esta información. Históricamente, Alexander Romanovich Luria es considerado como una de las piedras angulares de la neuropsicología contemporánea, a pesar de las críticas realizadas por sus detractores procedentes en su mayoría de la neuropsicología cognitiva. La vasta obra de Luria quedó reflejada en varias obras y publicaciones, en las que entra una de las posturas que vamos a abordar en este momento, que es la teoría de los bloques funcionales. Entre sus numerosas aportaciones hay que destacar en primer lugar su concepción antilocalizacionista del funcionamiento cerebral, redefiniendo el concepto de función cerebral. Para Luria hay que entender la función no como la actividad de un área local del cerebro, sino como un sistema funcional, de tal modo que una zona del cerebro puede estar implicada en el desarrollo de diferentes funciones. Según este enfoque, aunque una misma zona del cerebro está implicada en diferentes funciones mentales, sin embargo, aporta un tipo de especialización diferente. Para entender el significado holístico del funcionamiento cerebral, Luria propuso la existencia de tres unidades funcionales en el encéfalo, que son responsables de los distintos niveles de especificidad de la conducta. Para Luria, la primera unidad funcional estaba determinada por el tallo cerebral y la formación reticular. El segundo bloque por la región posterior del cerebro, donde se encuentran los lóbulos occipital, temporal y parietal, y las áreas motoras frontales. Y en el tercer bloque funcional de Luria tenemos la participación de la corteza prefrontal. Entonces vamos a dar inicio a la explicación de los bloques funcionales. La primera unidad funcional es responsable de la regulación del tono o la vigilia, capaz de facilitar el suficiente nivel de activación cortical para que el sistema nervioso pueda funcionar de un modo idóneo. Proporcionar el grado de activación adecuado a cada situación es la competencia de la formación reticular, que se localiza en la parte superior del tronco cerebral y determinados núcleos del tálamo. Gracias a esta actuación se puede tener una adecuada modulación del nivel de alerta desde un estado de vigilia hasta el del sueño. Una lesión en la primera unidad funcional impediría al sistema nervioso mantener un adecuado nivel de alerta, provocando un fallo general en la entrada de información que en caso extremo se traduciría en un estado de coma persistente y en casos más leves alteraría el funcionamiento cognitivo al generar disfunciones en los procesos de atención, vigilia o memoria. La segunda unidad funcional es la encargada de adquirir, procesar y almacenar la información procedente tanto del medio interno como externo, codificándola y transportándola hacia el interior del sistema nervioso. El procesamiento de la información implica los procesos de análisis, síntesis, comparación con informaciones previas, almacenamiento y preparación de un plan de respuesta. Esta segunda unidad funcional se localiza en la región posterior del cerebro, por detrás de la cisura de Rolando. Sus lesiones producen trastornos sensoriales, perceptivos o cognitivos dependiendo del área afectada. En la tercera unidad funcional se localiza el lóbulo frontal y es responsable de programar, regular y verificar la actividad o conducta del sujeto, emitiendo sus respuestas a través de los sistemas motores eferentes o a través de las glándulas endócrinas. La conducta no es una actividad automática, sino que se programa mediante la generación de intenciones, planes y programas de acción. Posteriormente se verifica si la conducta se ha hecho de acuerdo a los planes inicialmente programados. La lesión de la tercera unidad produce síndrome disejecutivo, consistente en la pérdida de capacidad para la regulación del comportamiento motivado junto con una dificultad en el control de la atención sostenida. Entonces, para Luria, la división que tiene el segundo bloque funcional se divide en subáreas o módulos. Tenemos las áreas primarias, las áreas secundarias y también las áreas terciarias o de asociación. En esta imagen puedes tú observar que en color rojo tenemos las regiones primarias, en donde se procesa la información exclusivamente sensorial. En color rosa, tú puedes encontrar las áreas asociativas en las cuales la información se almacena en diferentes modalidades sensoriales y también está involucrado el procesamiento de información de alto nivel. En color blanco tú vas a poder ver aquí representado las áreas secundarias. Para Luria, poder tener un daño cerebral
en las regiones primarias estaría provocando clínicamente un deterioro de la capacidad para percibir la información, dependiendo de si es de modalidad visual, modalidad auditiva o táctil. En el caso de las lesiones de las regiones secundarias y terciarias tenemos una clínica un poco menos específica que se traduce en el síndrome neuropsicológico. Entonces vamos a dar pie al estudio de la afasia, que es un trastorno del lenguaje. La afasia es considerado como tal entonces una alteración del lenguaje que se produce como consecuencia de una lesión cerebral en aquellas personas que ya habían adquirido previamente esa función. En este sentido, debemos diferenciarla del término disfasia, que se utiliza para referirnos a la alteración en la adquisición del lenguaje, pero en población infantil, cuando todavía no se ha llegado a adquirir completamente. La afasia puede producirse en cualquier edad, pero solo en aquellas personas que ya habían adquirido la habilidad. La aparición conjunta de determinados síntomas define un síndrome afásico u otro. Hay varias clasificaciones. Algunas clasificaciones son clínico-anatómicas que se basan en la correspondencia que existe entre un determinado conjunto de síntomas clínicos y la localización en un área o circuito cerebral específico. La clasificación de las afasias ha sido motivo de discusión durante mucho tiempo. Incluso se han discutido las terminologías a utilizar por cada uno de los síndromes clínicos. No obstante, cuando analizamos las discrepancias entre las clasificaciones de los diferentes autores, observamos que éstas se producen más con relación a la terminología que a diferencias conceptuales. En la práctica clínica, las clasificaciones más utilizadas es las que el público puede encontrar en la población determinada que tiene daño cerebral. Los grupos de síntomas que se observan conjuntamente y que conforman cada uno de los síndromes afásicos suelen ser recurrentes y el profesional los identifica y clasifica sin dificultad. Sin embargo, no hay que perder de vista que no siempre los síntomas de los pacientes se presentan tal y como se describen en la teoría. Esto quiere decir que encontrarnos un caso clínico de afasia del libro no suele ser tan fácil cuando te encuentras trabajando en la clínica neuropsicológica privada o institucional, y en ocasiones puede resultar difícil de situar sin dudas y llegar a las ambigüedades. Estas discrepancias entre la teoría y el síntoma, tal y como se presenta en la práctica clínica, pues tiene varias explicaciones. Para ello, tendrás que revisar el documento de Merce 2013 con su título de neuropsicología para que puedas profundizar en cada uno de estos tipos de afasia. Tenemos descritos la afasia de Broca, la afasia de Wernicke, la afasia global, la afasia de conducción, la afasia transcortical motora, la afasia transcortical sensorial y mixta, la afasia anómica y la subcortical. Por otro lado, tenemos a las agnosias. Las agnosias son conocidas como la alteración en la capacidad para reconocer un estímulo previamente aprendido, que se produce como consecuencia de una lesión o disfunción cerebral en ausencia de alteraciones cognitivas globales, y que esta alteración puede explicarse por una afectación en las áreas sensoriales primarias o de las vías sensoriales periféricas. La agnosia no se limita exclusivamente a la información visual, aunque las agnosias visuales son las más comunes y las más conocidas. Una agnosia puede producirse también en relación con el resto de canales sensoriales humanos. De este modo tenemos agnosias auditivas, agnosias táctiles y también agnosias olfativas y gustativas. La agnosia implica una alteración en el reconocimiento a través de un determinado canal sensorial, pero no de los otros. Así pues, un paciente que padece agnosia visual no reconocerá un estímulo presentado visualmente, pero sí lo hará a través del tacto o a través de un sonido, por ejemplo. Algunos ejemplos de agnosias visuales son las agnosias para reconocer objetos, la prosopagnosia, la dificultad para reconocer rostros, o para los colores, la cromatognosia. En el caso de las agnosias auditivas, tenemos la sordera para palabras, la sordera para sonidos que no tienen contenido verbal, y la musa, la dificultad para poder entender las canciones. En el caso de las agnosias táctiles tenemos la somatognosia, la aniloagnosia, la morfognosia, la simbolia táctil, la anosognosia, la hemesomatoagnosia, la autotopagnosia y la agnosia digital. Y por último tenemos las agnosias olfativas y gustativas, que se conocen como anosmia y ageusia respectivamente. Ok,
Continuamos con los síndromes neuropsicológicos. Tenemos el síndrome neuropsicológico de la apraxia, que se define como la incapacidad tras la lesión cerebral para planificar adecuadamente, programar los movimientos y ejecutarlos de tal manera que la apraxia es una incapacidad de actuar, es decir, de mover una parte del cuerpo de manera proposicional. Sin deberse a la debilidad o pérdida sensitiva de una parte del cuerpo, tampoco se debe a la ataxia, a la asinesia o bradicinesia, a la hipometría o dismetría. Tampoco se debe a que existan temblores, distonías, corias, valismos o espasmos mioclónicos. Este tipo de trastorno está caracterizado por lesiones en la región frontal motora. Entonces, lo que es prácticamente la apraxia son dificultades para poder llevar a cabo los movimientos necesarios para ejecutar una conducta. Tenemos la apraxia ideatoria, la apraxia ideomotora, la apraxia de la marcha, cuando caminamos, la apraxia del vestir, cuando tienes fallas para poder vestirte de forma correcta, la apraxia bucofacial, que no debe de confundirse con la fascia, y la apraxia constructiva. En el caso de la amnesia, que puede definirse como la alteración en la capacidad para realizar nuevos aprendizajes y en la retención a largo plazo de la información, con una memoria inmediata deficiente, en algunos casos, y en otros casos puede estar preservada, y una memoria remota que también está intacta, excepto en los casos graves en los que el paciente presenta una pérdida de información previa al momento de la amnesia, pérdida que puede llegar a extenderse hasta algunos años anteriores al momento en el que se produce la lesión. Entonces, las principales clasificaciones de la afasia siguen diversos parámetros. Podemos establecer una clasificación en función de su duración en el tiempo, de su debilidad en la recuperación, en función del cual, en la forma en la que se presenta o se localiza la lesión cerebral. Entonces tenemos la amnesia transitoria, las amnesias permanentes, las amnesias de inicio abrupto, subagudo o insidioso, las amnesias bitemporales, las amnesias diencefálicas cuando existe daño en las regiones del sistema límbico o en las amnesias que se producen por lesión en el cerebro basal anterior, y también aquellos producidos por el consumo del alcohol, como es el caso del síndrome de Wernicke-Korsakoff. Por último, abordaremos el caso del síndrome disejecutivo y de manera introductoria la corteza prefrontal sabemos que es la región donde las funciones cognitivas del tipo ejecutivo están lateralizadas principalmente en el hemisferio izquierdo. Si bien los aspectos de planificación, categorización y razonamiento implican otras funciones cerebrales como el lenguaje o la memoria, estas funciones tienen una característica muy importante cuando se encuentran alteradas. Los síntomas que pueden observarse en lesiones de los lóbulos frontales son muy variados, incluyen tanto aspectos estrictamente cognitivos como la planificación, secuenciación de la conducta, así como aspectos comportamentales como la personalidad, las motivaciones y las emociones. Entonces, generalmente es considerado el síndrome disejecutivo como la dificultad para poder regular y monitorear tu propia conducta, y las lesiones se van a encontrar dependiendo de la zona de la corteza prefrontal afectada, donde principalmente tenemos la región dorsolateral, que participa la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas, la región anterior y la región orbitofrontal. Con esto terminamos el primer tema de nuestro módulo de diagnóstico neuropsicológico. Aquí tenemos las referencias bibliográficas utilizadas para esta presentación. Te recomiendo que las revises para que puedas profundizar y nos vemos en la siguiente unidad.